porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenas noches, agradezco al Señor por la bendición que me da de compartir con usted y su familia la palabra del Señor hoy. Tome su Biblia, por favor, y ábrala en el libro de Génesis, capítulo número 44. Pero antes de leer la Escritura, vamos a orar para que el Señor hoy nos dirija, nos inspire y abra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender su palabra y que nos dé corazones obedientes para ponerla por obra. Padre bueno, gracias porque tu palabra siempre hará todo aquello para la cual la envías. Gracias porque ella siempre tiene un mensaje para nosotros. Abre nuestro entendimiento para poderlo entender hoy. Danos corazones igualmente entendidos y obedientes. Y que tu palabra hoy en medio de nosotros corra y sea glorificada. A través de tu Espíritu Santo, revélanos tu palabra, Señor. Y gracias porque siempre haces más de lo que pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús. Génesis capítulo número 44. Dice así la palabra de Dios. Leo desde el versículo 1 al versículo número 5. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos hombres, de todo cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. También pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. El mayordomo hizo como había dicho José. Al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Ya ellos habían salido de la ciudad, pero todavía no se habían alejado. Cuando José dijo a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y la usa para adivinar? Habéis hecho mal al hacer esto. Los hombres que acá se mencionan son los hermanos mayores de José, incluyendo a su hermano Benjamín, el menor. Ellos salieron de Egipto con la moral alta, porque se les trató bien. Tenían sus sacos llenos de granos y Simeón, que había estado en la cárcel, ahora estaba de regreso y los acompañaba. El miedo de su papá, de Jacob, de que algo malo ocurriera, no se había cumplido. Como antes dice el texto, los sacos de grano de los hermanos se coronaba por el dinero que pagaron por el grano. Pero esta vez José manda poner su copa especial de plata en el saco de Benjamín. Ahora, ¿por qué hizo esto José? Algunos podrían pensar que es simplemente el uso de su posición de poder para atormentar a sus hermanos en venganza por su crueldad hacia él. Pero como hemos visto en los capítulos anteriores, pudimos conocer un poco el carácter de José. Entonces, esto nos puede llevar a pensar que este no era el caso. Simplemente José es guiado por la mano de Dios, poniendo a prueba los corazones de sus hermanos y traerlos para completar el arrepentimiento que ellos necesitaban. Hay una frase en este texto que dice que José atribuía la copa de plata o hacía uso de ella para adivinación. La pregunta es, ¿por qué José usa la taza para adivinación? Sabemos por otras fuentes que los antiguos usaban vasos sagrados como dispositivos para la adivinación. ¿Es posible que José lo hiciera también? Bueno, todavía no había una revelación específica de Dios en cuanto a esa práctica prohibida. Sin embargo, nota el texto, no fue José quien dijo que usó esta copa para la adivinación, sino su mayordomo, que pudo haber pensado erróneamente
que la visión espiritual, la sabiduría que tenía José era más debido a esa copa que su relación con el Dios vivo. El punto es que cuando en el versículo 6 relata que cuando él los alcanza, les dijo las palabras que José le había mandado a decir. Ante esto los hermanos respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo devolvimos, ¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos a quien se le encuentre la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Entonces el mayordomo dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel a quien se le encuentre será mi siervo. Los demás quedaréis sin culpa. Los hermanos de José con seguridad le dijeron que no tenían la copa. Esto demuestra que tenían una confianza sana en cada uno. Si ellos no confiaran unos en otros, habrían preguntado de inmediato cuál de ellos había robado la copa. Ellos estaban tan seguros de que no tenían esa copa y confiaban mucho en sí mismos, que declararon que el ladrón debía ser asesinado y todos los demás tomados como esclavos. José no quería repetir la oferta de una sentencia de muerte porque él no quería derramamiento de sangre. Pero él tenía un plan y tomó la sugerencia de sus hermanos para que el que resultara culpable fuera tomado como su esclavo. Versículo 11 al versículo 13 dice: ellos se dieron prisa, bajó cada uno su costal a tierra y cada cual abrió el suyo. El mayordomo buscó, comenzó por el mayor y terminando por el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. La reacción de los hermanos demuestra que esta era la peor cosa que ellos podían imaginarse. No solo eso, la copa fue hallada entre ellos, pero estaba en el saco de Benjamín. Ahora, ¿quién era Benjamín? El hijo favorito de Jacob, el que le preocupaba más que los demás. De hecho, él había objetado que viniera a Egipto. Sin embargo, Judá lo convence y viene con ellos, y ahora Benjamín es condenado a una vida de esclavitud en Egipto, esto si no lo mataban. Cuando José fue llevado como esclavo, a los hermanos no les importó y lo dejaron ir. Ahora ellos están dispuestos a defender a Benjamín cuando se enfrenta a la esclavitud o a la muerte. Esto demuestra un cambio significativo en el corazón y la actitud de los hermanos de José. Versículo 14. Entró Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron en tierra delante de él. Y él les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos, mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder se halló la copa. José respondió: nunca haga yo tal cosa. El hombre en cuyo poder se halló la copa, ese será mi siervo. Vosotros id en paz junto a vuestro Padre. Note que el texto 14 dice que cuando ellos llegaron a la presencia de José, se postraron delante de él. Esto demuestra que los hermanos estaban desesperados por ganarse el favor del funcionario egipcio. Ellos ignoraban que era José, para obtener la liberación de Benjamín. Sabían que era un verdadero desastre perder a Benjamín y con ello iban a defraudar a su papá. Judá dice: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Con estas palabras, Judá reveló la obra de Dios entre sus hermanos.
En la mente de Judá ahora estaban destinados a vivir el resto de sus vidas como esclavos en Egipto. Ya que vendieron a José como esclavo hacía 20 años atrás. Los hermanos eran inocentes del pecado de robar la copa, pero eran culpables de pecado mucho mayor. De la misma manera, podemos sentirnos orgullosos porque somos inocentes de algún pecado o de otro. Sin embargo, somos culpables de algo mayor. No podemos esconder el pecado. El tiempo no borra la culpa del pecado, solamente lo hace la sangre del Señor Jesús. Esta renuncia a la esclavitud en Egipto es aún más significativa teniendo en cuenta que estos eran hombres de mediana edad que vinieron de una vida de privilegios y estatus. Ellos le dicen a José: nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder se halló la copa. Con estas palabras Judá insistió en que los hermanos pagaran por Benjamín. Aunque él era el hijo predilecto y más grandemente bendecido. Si abandonaban rápidamente a Benjamín, sería una muestra de poco cambio en su corazón desde 20 años acá, cuando abandonaron a José. Entonces, hay un propósito para esto, incluso en Benjamín. Benjamín era el más inocente de todos, sin embargo, todavía tenían que ser purgados de toda la confianza en sí mismos y abatidos. Versículo 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como el faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió y solo él quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Le dijiste a tus siervos: traédmelo, pues quiero verlo. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no viene con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo le contó las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Pero respondimos: no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si él va, iremos, porque no podremos presentarnos ante aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, uno de ellos se fue de mi lado, y pienso de cierto que fue despedazado. Hasta ahora no lo he vuelto a ver. Si ahora os lleváis también a este y le acontece algún desastre, haréis que con dolor desciendan mis canas al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, y tus siervos harán con dolor que desciendan sus canas al Seol. Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre diciendo: si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Note qué desesperación hay en las palabras de Judá. Él le relata a José todo el diálogo que habían tenido en Canaán cuando llegaron con la noticia de que no podían regresar a Egipto si Benjamín no los acompañaba. Entre otras cosas, Jacob le dice a sus hijos que él piensa que José fue despedazado y que hasta ahora no lo había podido ver. Con esas palabras cuidadosamente escogidas, Judá no dice que el hermano de Benjamín está muerto, solo que él respondió: ciertamente él ha sido despedazado, y que Judá no lo había vuelto a ver desde entonces.
si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida del papá, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Eso le dijo Judá a José. Pero 20 años atrás, los hermanos de José mostraron una total indiferencia a su padre cuando se le informa de la muerte entre comillas, de José. Génesis 37, versículo 31 al 33. Sin embargo, ahora, 20 años después, Judá muestra que está muy preocupado por los sentimientos y el bienestar de su papá. Entonces, esto es una evidencia más de un cambio en el corazón de este hombre. Versículo 33. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven, como siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Pues, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Qué le dice Judá a José? Por favor, deja que tu siervo se quede en lugar del muchacho como esclavo de mi Señor. Judá se ofrece su vida por el bien de Benjamín. Esto también es otra evidencia de un cambio que él había sufrido en esos 20 años que habían pasado. Cuando en aquel momento los hermanos no se preocuparon por José, ni por Benjamín, ni siquiera por su papá Jacob. Judá está dispuesto a hacer un sacrificio sustituto por amor a su papá y a sus hermanos. Él le dice, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Judá fue el que propuso la venta de José 20 años atrás. Eso está en Génesis 37, 26 y 27. 20 años después, aquí está sensible a dar su vida por su hermano favorito. Esto muestra, o más bien, esta es una muestra de un amor sacrificial. Y este es otro ejemplo del cambio de corazón que habían sufrido sus hermanos en esos 20 años que habían pasado. Ahora, ¿de qué habla este texto? Como dijimos en el estudio anterior, José en esos 20 años que pasaron entre el momento en que llega a Egipto y los ismaelitas lo venden a Potifar, hasta este momento en que nuevamente se encuentran sus hermanos. En esos 20 años, José había sufrido no solamente el dolor de una acusación injusta por parte de la esposa de Potifar, sino la cárcel, el ser despojado de su libertad, de su familia, de todo lo que él tenía y amaba. En esos 20 años, José no sabía lo que Dios estaba haciendo en el corazón de sus hermanos. José perfectamente pudo haberse abrazado al resentimiento, al dolor, a la decepción, e incluso hubiese proyectado toda esa frustración en contra de Dios, y pudo haber tomado la decisión de abrazar la idolatría de Egipto y asumir que Dios le había fallado, que Dios se había burlado de él, que aquellos sueños que él había tenido en Canaán cuando era un niño adolescente era producto de una mera fantasía. Pero José dejó que Dios interviniera en aquello que él no podía resolver. Y en estos 20 años que pasaron, desde ese momento hasta este capítulo 44, cuando él se encuentra con sus hermanos, Dios había estado trabajando en el corazón de sus hermanos sin que José lo supiese. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos perdonar a nuestros ofensores y dejar la venganza en manos del Señor, no siempre Dios va a responder con ese concepto de venganza que nosotros conocemos. Usualmente asociamos la venganza con algo
malo. Pero aquí vemos que no fue así. Dios trabajó en el corazón de los hermanos de José durante estos 20 años. Mucho tiempo para nosotros. Pero debemos recordar que Dios no está sujeto al tiempo y el espacio como lo estamos nosotros. Su tiempo no es necesariamente el nuestro. Perfectamente Dios pudo haber acelerado ese proceso, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no tardó 5 años, 10 años, 8 años? ¿Por qué 20 años? En esos 20 años, mientras Dios trabajaba en el corazón de los hermanos de José, también estaba preparando el corazón de José para este encuentro. Paralelamente, Dios trabajaba en uno y en nosotros. Y el Señor fue permitiendo circunstancias en José, tanto como en sus hermanos, para que cuando llegara este momento, el corazón de ambas partes estuvieran listos para la reconciliación. A veces nos parece cruel que Dios tarde tanto tiempo, pero repito, Dios no está sujeto al tiempo y espacio como lo estamos nosotros. En su sabiduría, Dios tiene sus tiempos en modo perfecto. No va a llegar ni antes ni va a llegar después. Al igual que José, decidió creerle al Señor a pesar de las circunstancias. Eso activó la mano misericordiosa de Dios en favor de sus hermanos. Cuando nosotros tomamos esa misma actitud, Dios tratará con misericordia a aquellos que nos han hecho daño. Porque al final Dios no quiere la perdición, Dios no quiere la condenación de estas personas, sino que ellos y ellas procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros tomamos la misma actitud de José, liberamos la mano de Dios para que trabaje en pos de el arrepentimiento de aquella persona. Porque recuerde que el Señor Jesús no vino a condenar, sino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quizás algunas de esas personas que nos han hecho daño están perdidas. Y lo que Dios menos quiere es que esas personas perezcan sin la oportunidad de un arrepentimiento. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, aceleramos, o mejor dicho, desatamos la mano de Dios de una forma misericordiosa para que Dios trabaje trayendo arrepentimiento a estas personas. No siempre, repito, la venganza tiene sabor a esa revancha que nosotros muchas veces esperamos. Que le vaya mal, que se muera, que se enferme, que pierda todo, que sea un infeliz o una infeliz. No, no, no. No siempre Dios se venga, entre comillas, o la venganza de Dios tiene ese sabor, no necesariamente. Aquí hay una demostración de que José dejó la venganza en las manos del Señor y el Señor atrajo a sus hermanos al arrepentimiento. Y 20 años después cruzó sus caminos con aquel hombre que un día ellos habían vendido sin saber que este era el hombre que tenían al frente. Y que cada detalle de aquellos sueños que José, 20 años o más, les había relatado, estaban cumpliéndose frente a sus ojos. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros perdonamos, Dios cumple su propósito, sus promesas con nosotros. Cuando nosotros perdonamos, desatamos la mano misericordiosa de Dios para que atraiga al arrepentimiento a aquellos que nos han hecho daño. Si el que nos hizo o la que nos hizo daño
se resiste a arrepentirse, se resiste a que Dios opere un cambio en su corazón, entonces ya Dios sabrá cómo tratar con tal persona. Pero nosotros estaremos libres totalmente de la sangre de ese individuo o esa individua. Es lo que Dios quiere. Y fue lo que Dios hizo a través de José. Y es la lección práctica que este texto bíblico tiene para nosotros hoy. A veces, en nuestras malvadas motivaciones, nos tomamos del texto que dice: mire la venganza, yo pagaré, y nos frotamos las manos. Bueno, yo perdono, pero Dios es fiel y es justo, y la palabra dice que Él va a tomar venganza, y nos frotamos las manos y abrimos los ojotes, expectantes del momento en que veremos la venganza de Dios sobre nuestros enemigos. Y no siempre veremos eso, porque esa no es la actitud que Dios quiere que nosotros tomemos. El perdón es abrir nuestras manos y desatar. Es abrir nuestra mano y quitarla del cuello de aquel o aquella a quienes hemos aprisionado allí, diciéndole: págame lo que me debes. José no tenía necesidad de mostrar misericordia a sus hermanos, pero no se trata de necesidad. Él actuó de acuerdo a su corazón. El Señor Jesús, en el capítulo 12 del libro de Mateo, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Todas las condiciones las tenía José para amargarse. Sin embargo, él permitió que Dios trabajara en su corazón a través del perdón. ¿Sabe por qué? Porque el perdón es milagroso. Cuando perdonamos, desatamos la mano de Dios en nuestro favor y desatamos la mano de Dios en misericordia hacia el ofensor. Y un día nuestros caminos se van a cruzar y tendremos la oportunidad de mostrar misericordia como José la mostró. José mostró misericordia a sus hermanos aún antes del encuentro. Pero Dios permitió este encuentro para que quedara patente que aquella misericordia, aquel perdón que durante 20 años José había albergado en su corazón, ahora frente a sus hermanos se evidenciaba. Y veremos luego el encuentro entre ellos, que es sumamente conmovedor. El capítulo siguiente, el capítulo 45, habla cuando ya José se revela a ellos y les dice: yo soy el que vendieron a Egipto hace 20 años. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Y qué provisión más grande de amor, de misericordia y de perdón tiene Él para nosotros, para que nosotros podamos mostrarle a nuestros ofensores. ¿Sabe que algunas personas que me están escuchando en este momento, algunos están enfermos, otros están abatidos, otros están con problemas económicos? Otros han perdido su comunión con Dios y han perdido el gozo de salvación precisamente por esto. Porque quizás en el mejor de los casos perdonaron, entre comillas, pero están esperando que Dios se vengue. Y esa motivación ha abierto la puerta al enemigo para que venga a hurtar, matar y destruir lo que Dios quiere hacer en ellos. Suelte a sus ofensores, perdónelos, déjelos ir libres. Usted atraerá la misericordia de Dios, la bendición de Dios a su vida, y ¿sabe qué? El enemigo huirá, porque si usted está siendo atormentado o atormentada, es porque hay algo pendiente. Y le invito para que lea Mateo capítulo 18, del versículo número 25 en adelante al final. Y ahí se dará cuenta que Jesús dijo que como aquel siervo había rehusado perdonar a su consiervo, el amo lo echó a la cárcel para que fuera atormentado y no iba a salir de allí hasta que pagara la última moneda que debía. Termina Jesús diciendo: así hará vuestro Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano cada uno su ofensa. No es Satanás, es Dios quien lo permite que vaya a la cárcel y permite que venga el atormentador, demonios a atormentar. ¿Cómo se manifiesta?
Puede que en el peor de los casos hayan manifestaciones físicas en su casa de presencia demoníacas, en sus finanzas, en su cuerpo físico, en su mente, tormentos en su mente, insomnio, preocupaciones, ansiedades, tormentos por causa de la falta de perdón. Anímese. Y no te voy a decir hoy que examine su corazón, no. Nosotros somos muy subjetivos a la hora de examinar nuestro corazón. No, que sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo quien examine tu corazón. Dígale usted, como dijo David, examíname y conóceme, oh Dios, prueba mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno, porque Dios conoce nuestro corazón. Y quizás ante sus propios ojos y mis propios ojos usted y yo estemos libres de polvo y paja, pero ¿qué hay ante los ojos de Dios? Usted puede argumentar, no, yo perdoné, no, yo la perdoné, yo lo perdoné, yo me perdoné. Sí, pero solo Dios conoce el corazón. Y si el enemigo ha venido a atormentar, si estás en una cárcel de enfermedades, si estás en una cárcel de tormentos, si estás en una cárcel de carestía, de estrechez económica, ¿quién te garantiza que no sea el resultado de una falta de perdón que hay en su corazón? Y al rehusarte a perdonar, Dios le permite al atormentador que llegue y te mantenga en esa cárcel, torturándote, hasta que usted decida perdonar de corazón. Te bendigo en el nombre del Señor. Y ese mismo Espíritu Santo que formó ese carácter maravilloso en José, que es un tipo de Cristo, vea qué maravilloso esto, forme ese mismo carácter en usted y en mí. Necesitamos corazones perdonadores. Te bendigo en el nombre del Señor y vamos a continuar con el capítulo 45, si el Señor nos permite, la próxima vez. Espero que nos acompañe. Te bendigo en el nombre del Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte
necesita.